Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les mando un gran saludo. Sé que son del 10º curso del Colegio La Asunción. Mi nombre es Solange Rodríguez, soy una cuentista guayaquileña. Y bueno, he conversado con su profesora Tamara y me pidió que hiciera un videito corto explicándoles o contándoles un poco qué entiendo yo por el género de lo fantástico y estos géneros que se llaman la literatura de la imaginación, donde podemos encontrar también la ciencia ficción, el terror, ¿no? Y géneros que se conocen con el nombre de géneros prospectivos, ¿no? Bueno, entonces voy a explicar esto tal como yo lo entiendo. Obviamente no es una verdad, no es una cosa que está escrita en piedra, sino más bien es como una forma de género, ¿no? Que pues, en primer lugar, yo podría comentar que no es una novedad, es un género que recién se esté haciendo ahora en América Latina, ni en Ecuador, sino que siempre ha estado caminando paralelamente a nuestra literatura, pero ha sucedido que debido a varias situaciones políticas y sociales, los géneros que han sido más difundidos o más leídos o más mostrados, ¿no? Han sido géneros que han tenido que ver casi siempre con el tema de la realidad, con el tema de la política, con el tema de, digamos, de la condición de ser ecuatoriano. Entonces, pareciera que todos estos géneros de la imaginación, géneros que trabajan con la especulación, son géneros que por alguna razón no habían sido tomados en serio, ¿no? Entonces es como un primer problema acerca de por qué los escritores habían decidido de manera expresa no trabajar literatura que tuviera que ver con imaginación. Porque pareciera que ese tipo de literatura es una literatura de gente pues dedicada a imaginar como cosas poco reales, ¿no? Entonces siempre ha habido como una diferencia no dicha, una diferencia no necesariamente justa entre lo real y lo fantástico, ¿no? Si ustedes lo piensan y se fijan, ¿no? La literatura que está asociada al tema de lo fantástico usualmente está asociada a términos que no necesariamente son positivos, sino más son peyorativos. O sea, si uno piensa en imaginación, piensa en fantasía, piensa en irrealidad, y si se va por esa misma línea, pues puede llegar incluso a ideas como lo ilógico, ¿no? Y si uno piensa en la realidad, más bien hay una asociación como siempre positiva, realidad, como digo, lógica, certeza, o sea, como que las ideas asociadas al tema de lo real parecieran siempre más positivas o mejor, no sé, enraizadas en el mundo que las ideas que tienen que ver con la imaginación. Entonces ese siempre ha sido uno de los problemas, ¿no? La idea de pensar que la literatura de la imaginación es una literatura que en América Latina por lo general no había sido tomada en cuenta porque no era una literatura de gente seria. Y lo que he sido descubriendo, por ejemplo, es que es una literatura que gente como Juan Montalvo, seguramente es un nombre que le suena, ¿no? O Juan León Mera, en algún momento consideraron y practicaron, ¿no? Aquí Juan Montalvo, que ustedes ven así muy serio, con obras como Las Catilinarias, tuvo de hecho el primer cuento de vampiros de nuestra literatura que se llama Gaspar Bolding, ¿no? Que es como está inspirado en muchas obras del siglo XIX europeo que tenían que ver con el tema de lo extraño y del insólito. Eso como para explicarles que en realidad lo fantástico ha estado más presente en nuestras letras de lo que podemos pensar. Y otra cosa que creo que es importante entender es que en los últimos años, a partir de que el mundo se ha vuelto menos vertical, ¿no? Y que hay ciertas ideas que son mucho más temperantes de entender, entre ellas las ideas que tienen que ver con la diversidad. También se ha mostrado que existen géneros diversos como este que a mí me interesa y que vengo ejerciendo desde hace varios años, porque me parecen géneros que están asociados con varias cosas positivas, entre ellos con el tema de la libertad, que creo que es muy importante defender la libertad creativa, la libertad de alguien que opina, por ejemplo, que en la imaginación siempre hay esperanza o que en la imaginación siempre hay la posibilidad de imaginar posibles resultados a cosas que por un momento desde la realidad podrían ser imposibles de lograr. Entonces, me interesa mucho por las posibilidades políticas, políticas en el sentido de que hay una postura, ¿no? De conciencia frente a la imaginación que a mí me interesa, que es esta postura de la libertad absoluta, de la anarquía absoluta de la imaginación. Y esto se entiende si les digo que nuestra literatura, y seguramente ustedes lo saben, pareciera que siempre ha tenido como presente el tema del realismo, ¿no? Pensemos en obras de nuestra literatura como, no sé, tal vez les suena Huasipungo, que es una obra
sobre la condición del indígena o la generación del 30, por ejemplo, que trabajaba una literatura donde se intentaba hacer testimonial con ciertas minorías, por ejemplo, ¿no? Pero que bueno, que no necesariamente, y eso es una cosa que también tenemos que pensar, no está en oposición frente a la imaginación. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que hay una oposición entre imaginación y realidad, o sea, como si fueran dos antagónicos, cuando en realidad nosotros convivimos todo el tiempo con el pensamiento fantástico. Se va la luz, ¿y qué es lo primero que pasa? Todo el mundo se asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la no luz trae la posibilidad de imaginar las cosas que están en la oscuridad. Entonces en ese momento ya se va la luz, ya todo el mundo deja de ser racional. Entonces es tan elemental como eso, ¿no? Convivimos con la imaginación todo el tiempo. Y bueno, acerca de buscar un término para definir imaginación, pues, o la literatura fantástica, pues me parece que hay congresos enteros para hablar de eso. Pero tal como para mí es concebida la imaginación, como les dije, siempre está asociada a la libertad de creación, a pensar que hay muchas posibilidades para poder enfrentarnos a situaciones, digamos, tradicionales. Y aquí les voy a poner un ejemplo. No sé qué cuentos habrán leído, pero les voy a recomendar un cuento que me gusta mucho, que se llama El mundo estará allá afuera, que es la historia de una profesora de un colegio, así como en el que están ustedes, solamente que es una profesora para más chiquitos, que tiene un problema en su garganta porque ha decidido pues, seguir hablando y dando clases, ¿no? Entonces una profesora muy necia y muy enamorada de su trabajo, ¿no? Y entonces ella tiene esta premisa y ella dice que un curso que se deja solo, que se deja sueldo, puede terminar haciendo una locura. Y en esta fábula del cuento, en esta fábula imaginativa del cuento, hay un doctor que le dice a la profesora, tiene que dejar de hablar, ¿no? Y ella él diciendo, ay, pero si me voy a casa, posiblemente algo terrible pasa con mi curso. Y entonces, bueno, en efecto no le queda más que volver a casa, pues ya no tiene voz, está enferma, tiene fiebre, y se acuesta, no, tiene un perrito que la acompaña. Tiene un delirio. Y en ese delirio, entre la realidad y la ficción, pareciera que fuera de su casa está pasando algo raro, ¿no? Algo parecido como una tormenta, como un terremoto. Pero sucede que al día siguiente se siente mejor. Y cuando sale por la puerta, en ese momento sucede como la situación fantástica, que es la situación inexplicable, pero que hace posible como irrumpir en esta realidad desde una lógica no necesariamente explicable. Y ella se da cuenta que el mundo entero ha sido tomado por su curso de primaria, por su noveno. Y resulta que, un avión, resulta que este noveno ha empezado el fin del mundo. O sea, se ha tomado y el noveno tenía como consigna hacer una especie de gran periódico mural acerca de la realidad, acerca de una batalla y la independencia. Pero se ha tomado la cuadra y el mundo entero. Entonces ella va avanzando por la cuadra y ve pegostes de plastilina y de purpurina y ve por allá un caballito como de papel caminando, ¿no? Entonces ella dice, caramba, yo sabía, dice la profesora, que un curso solo podía terminar envuelto en un desastre, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas que juegan. Por un lado el tema del sentido del humor, que obviamente esto es absurdo, ustedes me dirían esto no puede pasar, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica de la imaginación fantástica, esto es posible. Obviamente es posible en la fantasía del texto, ¿no? Que hace que esta lógica funcione, ¿no? Es verdad, tal vez desde el punto de vista de las leyes de la realidad, no sé, no, la ley de la gravedad, las leyes físicas, no, pero desde las lógicas de la literatura y del arte, sí. Y justamente explorar los límites entre la lógica de la literatura y el arte es de mi interés, porque siento que en Ecuador ha habido muy poco en relación con nuestra literatura en general que apunta a ese tema. Y obviamente yo intento sazonar estos elementos con otras cosas que son de mi interés, como por ejemplo el tema de ser mujer y escribir desde la voz de una mujer, el tema de ser guayaquileño, el tema de ser latinoamericano. Y bueno, entonces les quería contar un poco cómo se me han ocurrido estas historias, al menos mencioné esta historia del mundo raro, el mundo estará allá afuera, y bueno, espero que les haya parecido algo claro y que pues se interesen en revisar la literatura ecuatoriana, que en realidad no acabó en el 30, sino que continúa viva y con buena salud. Y es importante que entendamos que nuestra literatura es una literatura que tiene muchísimos matices y muchísima profundidad. Y así como el deporte, y así como otros géneros, ¿no? Hace que nos sintamos orgullosas de ellas. No solamente porque están escribiendo con mucha fuerza mujeres, sino también porque nos está haciendo quedar muy en alto y está mostrando que Ecuador no es solamente un país de crisis o de dramas o de inestabilidad, sino es un país donde la gente utiliza la imaginación para salir de dificultades. Así que pensando en esto, les doy un abrazo y les agradezco muchísimo por considerar mi obra.
Manténganse bien.